Son todos estudiantes de la universidad. Hay algunos maestros. Ah, maestros. Mira, la tercera fila esa, Ajá. los maestros de infantil. Ajá. Porque las conozco. Y por el otro lado también. Es que además yo le dije que viniera muy temprano para coger el sitio. Esa es la tercera algunos fila. Colegas de la universidad. Algunos colegas de la universidad, muy pocos, y el resto estudiantes de máster y de grado y bastantes. Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas. No cabe ya ni un alfiler y bueno, y eso es señal de que el acto que vamos a tener esta tarde en esta facultad es todo un acontecimiento para la comunidad educativa de nuestra facultad y para muchos docentes, profesores y profesoras que están expectantes por escuchar la conferencia que hoy nos ofrece con una persona de la talla de Francesco Tonucci, que sabéis que pues es pensador, psicopedagogo y además dibujante, y que defiende los derechos de los niños y las niñas y que apuesta por reforzar su autonomía a través del juego, es decir, potenciando eso que mejor se hace durante la infancia. Yo estoy segura de que ya sabéis que Tonucci no solamente utiliza palabras que generan la reflexión, sino que lo hace también creando imágenes. Es decir, aprovechando las posibilidades que le brinda el lenguaje visual para pensar, para argumentar ideas y para comunicarlas de una manera clara y directa. Y yo creo que ahí está el éxito de todas sus intervenciones. Por todo ello, yo quiero agradecerle esta tarde, como decana de esta facultad, su presencia aquí, en un centro cuyo objetivo es la educación y donde, si cabe, sus palabras tienen todavía más calado y más sentido. También quiero expresar mi más sincero agradecimiento al Máster en Políticas y Prácticas de Innovación Educativa por organizar esta conferencia que ha generado esta enorme expectación y, sobre todo, por hacerla extensiva a toda la comunidad de este centro e incluso a muchas otras personas que me consta que habéis venido de todos los centros públicos de nuestra provincia y que sé que tenéis puesta mucha ilusión y muchas expectativas en este evento. En poco menos de media hora se produjeron 8.000 y pico entradas en Facebook, haciendo comentarios sobre esta conferencia del profesor Tonucci y pidiendo que hubiera alguna manera de poder participar en ella. Sabéis que la estamos retransmitiendo por streaming, que además se va a hacer una grabación de esta conferencia esta tarde y la vamos a colgar en las redes sociales y fundamentalmente en la web del centro, para que aquellas personas que no hayan podido ocupar un sitio aquí en este salón de actos de nuestra facultad, pues puedan compartirla de alguna manera. Reitero mi agradecimiento al profesor Tonucci y voy a ceder la palabra a nuestra compañera y profesora María José Serván, que como miembro del equipo docente del Máster en Política y Práctica de Innovación Educativa va a hacer su presentación. Muchísimas gracias a todos y a todas por estar aquí esta tarde. Gracias. Buenas tardes. Bueno, yo creo que Francesco la vista está que no necesita presentación porque, ya creo que todos conocéis bastante bien su obra, a la vista de cómo está el salón de actos, pero bueno, permitimos unas palabras, básicamente con lo que yo he aprendido de él y de otros muchos pedagogos, pero de él fundamentalmente, ¿no? Bueno, sabéis que en italiano, él ahora mismo es investigador del Instituto del Consejo Nacional de Investigación en Roma y también es medalla al mérito de la educación de nuestra Junta de Andalucía, fue medalla al mérito de la educación en 2012. Pero yo creo que la palabra que mejor lo define es niñólogo. No lo he usado yo la primera, muchas veces se lo he definido así, pues ha dedicado toda su vida profesional a estudiar el pensamiento y el comportamiento de los niños y las niñas, tanto en la familia como en la escuela, como en la ciudad. Y realmente yo creo que se ha convertido en un experto en niñas y niños y en cierto modo yo creo que también sigue siendo uno de ellos todavía. Entonces eso es lo que caracteriza su pensamiento, yo creo que todos lo sabéis, que coloca al niño y a la niña en el centro.
Y eso se traduce en su proyecto de la Ciudad de los Niños, que imagino que todos conocéis, que empezó en 1991, y que desde entonces nos ayuda a mejorar nuestra vida pensándola desde la perspectiva de los niños y de las niñas, convirtiendo los espacios públicos, las plazas, en espacios de juego, pero no en espacios de juego con toboganes y balancines de plástico, ¿no? Como estamos acostumbrados y de colores chillones, sino en espacios de juego pues con piedra, con plantas, con arena. Y también nos han ayudado a ir abandonando los coches para respetar esos espacios, diseñando las ciudades a una escuela más humana. Y actualmente, pues esa red tiene más de 200 ciudades en Italia, en España y en Latinoamérica, que son ya ciudad de los niños. Y por otro lado, bueno, su análisis de la escuela actual y de las propuestas que ha elaborado para ella, pues yo creo que entra en sintonía con muchos de los principios que compartimos el equipo docente del máster. Y esa es la razón de que estoy aquí, ¿no? El poner al niño y a la niña en el centro de la escuela, partiendo de un profundo respeto por esos niños y esas niñas, y eso tiene como consecuencia pues, que los docentes tengan que desarrollar la escucha de sus necesidades e intereses y a partir de ahí tener en cuenta en el aula esas experiencias que traen los niños y las niñas y construir con ellos el aprendizaje. Y también implica darles más poder y darles más libertad y dejarles tomar decisiones sobre la gestión del aula y del centro y, por supuesto, recuperar el juego, que ya lo decía nuestra decana, porque forma parte de la cultura de los niños y de las niñas y es un recurso imprescindible para aprender en la infancia. En definitiva, porque las escuelas sean lugares acogedores y bellos, donde se respire la cultura, no solamente la cultura académica y escolar, sino también las artes, la música y la cultura en un sentido amplio. Y como ha dicho Charo, pues el profesor Tonucci además es Frato, un dibujante que se ha propuesto dar voz a los niños y a las niñas para que denuncien los errores que los adultos solemos cometer con ellos y vaya si lo ha conseguido, porque la obra de Frato también su obra como pedagogo, ¿no? Pero la de Frato también se ha extendido por casi todos los confines del planeta y bueno, seguro que muchos de vosotros la conocéis porque la solemos utilizar como recurso educativo en nuestras aulas porque es muy potente, ¿no? Para mostrar pues eso, las cosas que piensan los niños y las niñas. Ahí tiene su obra Conozco de Niños, que es la más famosa, que luego está proyectando 40 años Conozco de Niños, que recoge toda su trayectoria como dibujante. Y ahora mismo, hasta septiembre, tenéis la oportunidad de visitar una exposición en el Parque de las Ciencias de Granada, que se llama Imaginar la Educación, 50 años con Frato, y que yo desde luego no me voy a perder. Y además pienso ir con mis peques, porque en sintonía con todo esto lo que estamos contando, pues tiene varios espacios de taller donde podemos vivir nosotros como adultos y ellos también, ¿no? Su concepto de educación y del que nos va a hablar un poquito esta tarde. Y comparte nada más. Muchas gracias. Muchas gracias, María José, muchas gracias, señora decana, por esta invitación y gracias a vosotros, que siempre es una gran alegría ver tantos jóvenes interesados en estos temas. Como decía María José, Frato no está porque soy bastante envidioso. En este momento él tiene mucho éxito, tiene una exposición impresionante en Granada, por lo cual no lo llevé conmigo, no mostraré viñetas, pero sí que hablaré de niños. Esto es lo que nos une. Y me gusta tratar este tema, la escuela que queremos y que necesitamos, que claro, ya da la idea que la escuela que tenemos no es la que deseamos. Tampoco es la que necesitamos. Y esto ya es un análisis, una evaluación muy preocupante, porque la escuela es un aspecto fundamental de la sociedad, con una inversión económica enorme, con una inversión de tiempo enorme. Pensamos qué porcentaje de tiempo dedican las personas, y especialmente en la infancia, los niños a la escuela. Y si no funciona, es un desastre. Y para analizar esta situación,
confío en un niño de 6 años y en un gran psicopedagogo. Javier, de 6 años, vive en Bogotá. Bueno, esto ocurrió algunos años antes, me lo contó su mamá. Ahora tendrá más años. Tenía 6 años. Y desde hace poco había empezado primero de primaria. Un día vuelve a casa y dice: mamá, yo quiero ir a la escuela un día a la semana, porque en un día aprendo lo que me enseñan y los otros días los necesito para mis juegos. Un programa muy claro. Y la otra persona con la cual me gusta empezar es Jerome Brunner, un maestro para todos nosotros, que dice: el problema es que los alumnos se aburren. Eso sí que es un gran problema, que hay que evitar a toda costa. En alguna manera, estas dos personas, un niño de 6 años y un maestro de psicología para todos nosotros, están de acuerdo. La escuela no interesa a los niños, no interesa a los alumnos, los aburre. Javier hace un análisis muy dura. Dice: por lo que me enseñan, sería suficiente un día a la semana. Y en el otro tiempo tengo algo de mucho más importante para hacer. Tengo que jugar. Pero todos los presentes están estudiando o han estudiado el desarrollo infantil. Todos nosotros sabemos que el juego es sin duda la experiencia más importante en la vida de una mujer y de un hombre. No estoy diciendo de la infancia, estoy diciendo de la vida. Porque en estos años primeros se ponen los cimientos y solo con buenos cimientos se construyen casas, palacios, torres, culturas, competencias. Y estos se construyen antes de entrar por la primera vez en una escuela, fuera de los programas, sin maestros, sin libros de texto, jugando. Por lo cual, lo primero que tenemos que pensar es que la escuela, para que sea reconocida, para tener derecho a ocupar todo este tiempo y toda esta inversión, debe ser interesante. Es decir, debe interesar a sus alumnos. No puede ser que los alumnos se aburran. Pero no interesante en el sentido que interesante era mi escuela hace 70 años. Porque sí que era interesante mi escuela. ¿Por qué? Porque me sorprendía todos los días. El maestro tenía siempre algo de nuevo para proponernos. Los fenicios, estos pueblos raros de ladrones que inventaron la brújula, que hacían cosas rarísimas, y después los egipcios y después los no sé qué, y parecía que cuando uno llegaba el otro ya había pasado, desaparecido. En mi cabeza, cuando llegaron los egipcios, ya los fenicios no existían, así como cuando llegaron los griegos no habían los egipcios y después los romanos. Y nos hablaban de Groenlandia, nos hablaban de fotosíntesis clorofílica, de cosas rarísimas de las cuales nosotros no se sabía nada. La escuela era un lugar extraño. Hoy, claro, la escuela esto no puede hacerlo. Y yo digo, por suerte no puede hacerlo, porque los niños saben mucho.
Las informaciones ya llegaron. La escuela ha perdido esta chance, esta posibilidad. No puede sorprender, no puede interesar en este sentido. Tenemos que interesar a los niños de otra manera. Interceptando sus intereses. Esta es la primera propuesta que yo llevo. La escuela capaz de interceptar los intereses de los alumnos, de cada uno de los alumnos y de las alumnas. Nina, mi nietita de 8 años, ya desde la primero de primaria, cuando un día le pedí ¿qué te gusta más en la escuela?, me contestó el recreo. Esto es impresionante, esto no se puede aceptar. Es muy divertido, claro, pero detrás de esta diversión hay un fracaso enorme. Una niña de 6 años que ya prefiere el recreo. El tema, yo creo que hay que analizarlo de una forma un poco histórica. Lo refiero a mi historia personal. La escuela que yo viví de alumno, justo hace 70 años, era una escuela para pocos. A pesar que casi todos mis compañeros de mi edad empezaron conmigo la escuela, muchos se perdieron ya en los primeros años. Los primeros 3 años de primaria eran años de selección fuerte. Y cuando se llegaba a quinto, que en Italia ha sido siempre y sigue siendo el último año de primaria, ya teníamos que elegir si seguir por la escuela, es decir, escuela media se llamaba, que sería secundaria, para ir al gimnasio, para ir a la universidad, o elegir el trabajo, la escuela que se llamaba avviamento profesionale, formación al trabajo. Y la mayoría pasaba por allí, a los 11 años. A los 11 años se decidía la vida. Y la mayoría pasaba por allá. Claro, la escuela que nosotros elegimos, la secundaria, era la escuela para los pocos que elegían. ¿Y quién eran estos pocos? Eran niños y niñas que tenían familias que ya ofrecían una escuela. Eran casas, familias donde había libros. Mi caso es un poco particular porque en mi casa no había libros y no tenía padres cultos. Pero bueno, es un caso, no quiero discutir de este aspecto personal. Eran familias sensibles, y la mía también. Eran familias donde los adultos tenían costumbre de leer libros, tanto para su placer, a la lectura, por su trabajo, o a los niños mismos. Era costumbre acompañar a los niños a dormir leyendo un libro. Eran familias donde se discutía de los hechos que ocurrían en el país. La historia presente se vivía y se escuchaba, por ejemplo, en el momento del almuerzo, en el momento de la cena, encontrando los amigos, y los niños asistían a esto. Eran familias que vivían a nivel cultural, asistiendo a conciertos, a teatros, a películas, viajando. Bueno, eran estas familias. ¿Qué pedían estas familias a la escuela? Pedían de completar su formación, la formación que ellas, familias, habían empezado y que se pedía a la escuela de completar. Era una escuela de completamiento, de
enriquecimiento. Por esto tiene sentido, por ejemplo, que yo tenía 2 notas de lengua, una de italiano y una de caligrafía. Porque claro, era importante para personas que probablemente iban a ocupar plazos en la administración pública que tenían una caligrafía adecuada, porque todos los hechos se hacían a mano. En el 62 hemos tenido una reforma muy importante. La escuela media única. Es decir, en el 62 el Parlamento ha tomado una decisión políticamente muy importante, democráticamente muy importante, que todas las niñas y niños italianos tenían que tener 8 años de educación obligatoria, de escuela obligatoria, y que la decisión para dónde ir en la vida no podía ser a los 11, sino a los 14 años. Esto es muy importante. ¿Qué pasó? Que la escuela no se dio cuenta. Faltó. Claro que la escuela debía ponerse la pregunta, pero si de una escuela para pocos llego a ser una escuela para todos, ¿cómo tengo que cambiar para ser buena para todos? Lo que se hizo, se borró l'avviamento profesional, la formación al trabajo, con todos sus talleres, sus actividades prácticas que eran consideradas adecuadas a los niños y a las niñas que iban por el trabajo. Se borró todo esto y se propuso lo que estaba preparado para pocos a todos, creando un desastre, Valdría la pena, si queréis, reproponer un libro italiano que para nosotros ha sido fundamental, para mí fue el libro de la conversión, Carta a una maestra de Barbiana, que en el 67, estamos a 5 años de la reforma, denuncia el desastre que esta reforma está construyendo, excluyendo la mayoría de los chicos. Porque claro que hacer una escuela que sigue siendo de completamiento para niños que no tienen la parte para completar, es decir, que llegan de familias que no han dado nada de un punto de vista escolar, porque no es verdad que no han dado nada, han dado otras cosas. Aquí tenemos que empezar a pensar la alternativa. Una alternativa que sigue siendo urgente, necesaria, porque falta. Escribe Gabriel García Márquez: creo que se nace escritor, pintor o músico. Esto quiere decir que cuando un niño llega a la escuela primaria, puede ir ya predispuesto por la naturaleza para alguno de esos oficios, aunque todavía no lo sepa. Y tal vez no lo sepa nunca, pero su destino puede ser mejor si alguien lo ayuda a descubrirlo, no para forzarlo en ningún sentido, sino para crearle condiciones favorables y alentarlo a gozar sin temores de su juguete preferido. Creo, con una seriedad absoluta, que hacer siempre lo que a uno le gusta, y solo eso, es la fórmula magistral para una vida larga y feliz. Y aquí entra una palabra rara por nuestra sociedad: felicidad. Yo creo que si hablamos con padres y madres de sus hijos, es espontáneo pensar en la felicidad. Yo creo que cada padre, cada madre desea que su hijo sea feliz. Pero ya cuando entramos en la escuela, hablar de felicidad no se entiende qué significa. Bueno, yo afirmo con fuerza lo que dice Márquez. El objetivo de la educación debería ser
la búsqueda de la felicidad para cada uno de los alumnos y de las alumnas. Y vamos a hacer pasitos para acercarnos, ayudándonos siempre con maestros. Loris Malaguzzi es el director, fundador de las escuelas de Reggio Emilia, que se consideran las mejores escuelas infantiles del mundo. Fue un gran amigo para mí y un gran maestro. Él escribe una poesía rara que se intitula El niño está hecho de 100. Es muy larga, yo leo solo algunos versos. El niño tiene 100 lenguas, 100 manos, 100 pensamientos, 100 maneras de pensar, de jugar, de hablar, 100, siempre 100. Manera de escuchar, de sorprenderse, de amar, de 100 alegrías para cantar y entender, 100 mundos que descubrir, 100 mundos que inventar, 100 mundos que soñar. El niño tiene 100 lenguas y además 100 y 100, pero le roban 99. Se le roban 99. ¿Quién roba a los niños? Yo no creo que sea solo la escuela, pero en este robo la escuela entra y tiene una fuerte responsabilidad. ¿Y cómo hace la escuela robar tanto a los niños? Proponiendo poco. Es muy simple. El niño tiene 100 lenguas. La escuela propone 3, 4. Lengua, matemática, ciencia. Casi se acabó. Por lo menos estas son las importantes. Y cuando dices importantes significa que las demás no cuentan. Y mejor dejarlas. Así se roban. Y claro que los que nacieron pintores, bailarines, artesanos, investigadores, no tienen la escuela. No es para ellos. No se reconocen y fracasan. Y claro que perder alumnos es una gran responsabilidad. El fracaso escolar es una responsabilidad enorme para nosotros que nos ocupamos de educación. Perder un alumno, yo creo que es un delito. Y especialmente pensar que lo perdemos por su culpa. A pesar que la evasión escolar no sea muy alta, en Italia estamos, creo, poco más que el 3%. Aquí en algunas regiones más. Pero no es este. ¿Pensáis que el 90% de los delincuentes no cumplieron con la escuela de la obligación? Este es el dato más importante para nosotros, que significa que perder a un niño o una niña significa consignarlo a la otra parte de la sociedad. ¿La escuela tiene derecho a ser tan tacaña en ofrecer lenguajes? ¿Es una elección legítima? Aquí tendremos que abrir otra historia, que vale la pena. Aquí tenéis que perdonarme porque voy a hacer una cosa mala.
¿Hay alguien en la sala que sabe cuál es el artículo de la Convención de los Derechos de los Niños que defiende la libertad de expresión? Muy pocas manos se levantaron. Bueno, señora decana, esto es un problema. Que personas de educación, de ciencias de educación o de psicología no conozcan de memoria la Convención de los Derechos de los Niños, creo que es un problema. Porque son 25 años que Naciones Unidas aprobaron esta Carta Internacional que describe los compromisos de nosotros adultos hacia la infancia. Es el listado de las promesas que los adultos han hecho a los niños y las niñas. Y están escritas cosas impresionantes. Una de las bases de todo el proyecto La Ciudad de los Niños es el artículo 12. ¿Qué dice? Pensáis, los niños tienen derecho a expresar su opinión cada vez que se tomen decisiones que los afectan. Y las opiniones de los niños hay que tenerse en cuenta. Esta es una ley internacional del 89 que España, entre los primeros países, adoptó en el mismo 90, el año después, haciendo la ley nacional. Por lo cual, actualmente, quien no la respeta se encuentra en la ilegalidad. Pensamos una escuela. En la escuela solo se toman decisiones que afectan a los niños. Debería tener una costumbre de consulta de los niños. Me dicen que hay presentes maestros y maestras de infantil, primaria. Bueno, en las escuelas deben tener un consejo de alumnos. También a la primaria, también a la infantil, porque los niños son capaces de sentir y de expresar. Y nosotros tenemos el deber de escucharlos. Y ellos pueden ayudarnos a hacer la escuela mejor para ellos. Vuelvo a la expresión. El número misterioso es el 13. Y el artículo 13 dice, el niño tendrá derecho a la libertad de expresión. Bueno, antes de leerlo, para terminar esta que he dicho, poniendo en medio la señora y los profesores de la universidad. Yo creo que sería necesario poner el estudio de la Convención de los Derechos del Niño como uno de los temas y de los objetivos básicos de la formación universitaria de todas las disciplinas, Y siempre pienso que las facultades más cercanas a la educación, a la niñez, al estudio de los niños, deberían conocerla de memoria. Y no digo una cosa rara, porque es algo que se estudia muy fácil. Son la primera parte, que es la parte más importante de los compromisos, son 42 artículos, se leen en una hora. Para estudiarlo necesita más. Dedicar algunas sesiones de la universidad a este tema yo creo que sería interesante. Cierro, perdonáis si me pongo adentro de todo. Artículo 13. El niño tendrá derecho a la libertad de expresión. Este derecho incluirá la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de todo tipo, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o impresas, en forma artística o por cualquier otro medio, cuidado, elegido por los niños. ¿La escuela lo sabe? Este es un derecho. Significa que si la escuela no cumple, es ilegal. Los niños tienen derecho a elegir. ¿Qué es exactamente lo que dice Márquez? Lo que dice el Malaguzzi. Si yo
Yo soy pintor, tengo que pintar, por favor. Y pintando y reconociendo mis capacidades, mi juguete preferido, que yo voy a comprometerme para recuperar también matemática, física, porque tengo orgullo. Pero porque me reconocen por lo que soy nacido. Reconocen mi juguete preferido. Un paso más allá. Aquí podemos pararnos por tiempo describiendo cómo debería ser esta escuela. No tengo tiempo para hacerlo. Pero podemos pensar que esta escuela debe ser una escuela abierta, que recibe, que acoge las lenguas de los alumnos. ¿Y cómo hace la escuela a recibir, a acoger las naturalezas distintas, las inteligencias múltiples de sus alumnos, ofreciendo muchos lenguajes? Un abanico amplio para que cada uno pueda encontrar lo suyo. Por lo cual tenemos que pensar una escuela no hecha de aulas, sino hecha de talleres, de laboratorios, de lugares donde se trabaja, donde se hace. Una escuela democrática, donde los niños participan con sus opiniones, una escuela científica y no dogmática, donde no es el maestro lo que tiene la verdad, sino un conjunto, un trabajo junto, una escuela cooperativa, no importa lo que dice vuestra ley equivocada, no puede ser competitiva una escuela, si no, no es escuela. Una escuela creativa. Creativa no en el sentido de que se hacen cosas raras, sino que se aprende a solucionar problemas, porque esta es la creatividad verdadera. Y pensando siempre que cada problema tiene muchas soluciones posibles. Y el placer, el gusto es buscar otras. Salir de una escuela que educa que cada problema tiene una solución y todas las demás son equivocadas. Bueno, repito, cada una de estas afirmaciones merecerían una explicación mucho más amplia. Pero voy a tocar otros dos puntos que me interesan. Ayudándome de nuevo con un gran amigo, un gran maestro, que murió hace 2 años, Mario Lodi. Para nosotros, italianos, fue el maestro. El Mario Lodi, en su último ciclo escolar, también es una cosa importante que la pongo allí. En Italia, desde siempre, es absolutamente normal. Normal en el sentido que ocurre siempre, que un maestro o una maestra empiezan con su clase en primero y la llevan hasta quinto. Siempre. Y creo que esto es fundamental. Si queremos un cambio, los maestros tienen que seguir la clase, dándose cuenta de lo que ocurre, dándose cuenta de lo que cambia, de lo que se mueve. Bueno, en el último ciclo escolar, antes de jubilarse, Mario, después de una semana, escribe una carta a los padres. Y dice: después de una semana pasada con vuestros hijos, puedo afirmar que ellos son todos de normal inteligencia. A pesar que tengan evidentes diferencias de carácter y distintos niveles de maduración, debidos en gran parte a situaciones ambientales en las cuales cada uno de los niños ha crecido. Todos los niños, entonces, todos los niños
salvo a menos de imprevibles hechos de excepcional gravedad, son aprobados sin de ahora en quinto. Estamos a la primera semana de primero. El maestro dice, lo conocí, todos son inteligentes, normales, por lo cual ya me comprometo que todos son promovidos, son aprobados hasta ahora a quinto de primaria, con la garantía de que llegarán a la preparación mínima prevista de los programas escolares. Si esto no se actúa, la responsabilidad será del maestro y de la escuela. Para no haber puesto en acto las técnicas educativas adecuadas para desarrollar a lo máximo posible las actitudes naturales y las inteligencias de los niños. Por lo cual, este paso más lo podemos poner el título, la escuela promueve. Papel de la escuela es promover. Claro, no en el sentido banal de pasar los niños de un año por el otro. Esto lo hace bastante. Hoy la escuela, por lo menos en Italia, es muy tolerante. Prefiere no ponerse tantos temas de conflictos, por lo cual los niños pasan de un año al otro. Es difícil que haya suspensiones o paradas dentro del ciclo de primarias, por ejemplo. Pero no es esto. Muchos de los niños no aprenden nada. Se quedan adentro, pero como huéspedes. Tolerados. No partícipes. No, dice, promover significa permitir a cada uno de desarrollar a lo máximo posible sus competencias. Aquí hay un aspecto que a mí me fascina mucho. Pensar que todos nuestros hijos, todos nuestros alumnos y todos nosotros, tenemos y tienen por lo menos un ámbito de excelencia. Lo que Márquez llamaba el juguete preferido. Papel de la educación, en este sí, en una forma de cooperación fuerte entre familia y escuela, debería ser ayudar a los niños a descubrir este ámbito de excelencia. De manera que se puedan comprometer con esto para llegar a lo máximo posible. Llegar a ser los mejores. Y claro que mejores se puede ser solo en lo que yo quiero mucho. Porque para llegar a ser el mejor hay que comprometerse mucho, trabajar mucho. Yo nací dibujante, no nací investigador. Lo fue después. Pero yo los primeros recuerdos que tengo es un niño que dibuja. Pero de esto a la escuela no le interesó nunca nada. Mi problema era matemática. Mi problema fueron los binomios. Yo lloraba todas las tardes por la secundaria inferior porque no entendía bueno, no vamos a perder tiempo con los binomios. Pero bueno, para mí fue terrible. Nadie me ayudó entendiendo que mi vocación era el arte. Y yo estoy seguro que si se reconocía como dibujante, a lo mejor aprendía también los binomios. No estoy totalmente seguro, pero es posible. Todo esto, ¿cómo lo conseguimos? Aquí se abre un conflicto que yo noté desde los años 70, por lo menos en Italia. En Italia, en los años 70, empezó una
un trabajo legislativo muy importante. Salieron los decretos delegados, que fueron una ley que daba a la escuela, a todos los niveles de escuela pública, una gestión democrática, con la participación de los padres, de los maestros, de las personas que, no enseñantes, de la secretaría o de los bedeles, y en los niveles más altos también de los estudiantes. Y el presidente de este consejo escolar, por ley en Italia, era y sigue siendo un padre. Por lo cual, el cargo más importante de la escuela no es el director, en la gestión de la escuela, ¿no? En el claustro, sí, el mando lo tiene el director, pero en el consejo escolar, que administra los fondos, que toma las decisiones administrativas, ¿sí? El presidente es un padre. Bueno, de este momento empezó una locura legislativa. Y no solo en Italia, aquí también. Creo que en estos 50 años que yo estoy siguiendo la experiencia escolar italiana, casi todos los gobiernos han hecho reformas de la escuela. Y se cambió todo. Se cambió la arquitectura escolar, se cambiaron los horarios, se cambiaron las disciplinas, se cambiaron los programas varias veces, se cambiaron los libros de texto. Lo único que no ha cambiado casi nada es la escuela. En el sentido que la escuela que está viviendo mi nieta de 8 años se parece demasiado a la escuela que yo viví hace 70 años. Y esto es intolerable. Con una paradoja, que la escuela que vivieron mis hijos en los años 70 era bastante distinta de la mía. Por lo cual la escuela ha vuelto atrás en estos últimos años. Mi nieta llenó, yo tengo fotos, mientras está llenando páginas de A, de B, de C. Y el otro día me llamó por teléfono su madre diciendo, mira que Nina tiene que decirte una cosa, pero me ha dicho que a lo mejor era mejor no llamarte porque sabe que te va ¿cómo se dice? A molestar, no a molestarte, a hacer dolor, sí, a lastimarte, a hacer daño. Y que me diga, toma el teléfono la niña y dice, bueno, hoy la suplente, ¿se dice suplente? La suplente, como para castigarnos, porque en el recreo se había hecho mucho ruido, nos pidió de escribir los números de 1 a 1000. En el 2016. En mi casa. Porque uno dice, bueno, si lo vas a buscar, alguien de raro o del ojo, siempre lo encuentras, porque no, yo no fui a buscarlo. Me llevó en casa. Ahora, ¿qué hacer? ¿Esto qué significa? Significa que las leyes no son un instrumento útil para cambiar las prácticas. En nuestro caso, las leyes no son un instrumento útil para cambiar la escuela. Vosotros, hace 2 años, tenéis una ley muy mala, objetivamente. Tan mala que cuando me la mostraron la primera vez y leí el prólogo, yo he dicho, no os preocupáis, no puede pasar. Esto, hoy en día, cuando todo el mundo sabe todo de todos, un país democrático y desarrollado como España no puede permitir que todo el mundo le tome el pelo por haber escrito en el preámbulo que el objetivo de la escuela es
la competición. No se puede escribir, porque está fuera de todo el debate pedagógico. Creo que no hay un pedagogo en el mundo que puede afirmar que esto es el objetivo educativo. Y pasó. Bueno, que vosotros sabéis, hay un maestro, una maestra en España que por culpa o por mérito de la reforma dejó de hacer su escuela cooperativa para hacer una escuela competitiva, obedeciendo a la ley. Yo creo que no. No digo espero que no. Yo creo que no. Un buen maestro no puede hacer esto, a pesar de lo que dice la ley. En Italia tenemos una buena legislación escolar que dice que hay que evitar a toda costa, como dice Brunner, ejercicios o actividades repetitivas, por lo cual escribir una página de A o los números de 1 a 1000 debería ser prohibido. Pero a pesar que esto está escrito muy claro en los programas escolares, en la ley italiana, hay maestros y maestras que siguen haciéndolo. Y no se denuncian por violación de la ley. Por lo cual las leyes no son eficaces. Yo de hace mucho tiempo estoy aconsejando a mis colegas del Movimiento de Renovación Pedagógico italiano de no participar a las comisiones ministeriales por el cambio de las leyes. Y al contrario, dedicar toda nuestra capacidad y nuestras posibilidades a la formación de los maestros. Esto yo creo que es la solución del tema. Lo que necesitamos no son buenas leyes, sino buenos maestros. Sobre esto no se ha hecho prácticamente nada, porque los maestros siguen saliendo de cursos universitarios donde los profesores dictan lecciones que los alumnos escuchan tomando notas para ser preparados en el examen a repetir lo que los profesores han dicho. Probablemente no todos, pero esto más o menos es lo que ocurre. Que los contenidos sean los míos o que sean los de la antigua escuela no cambia mucho, porque el método se ha quedado lo mismo. ¿Y qué pasa a estos jóvenes que después de estos 5 años, son 5 o 4 años de formación, por fin consiguen un título, pasan un concurso y llegan frente a una clase? Imaginamos este momento. Abren la puerta y se encuentran con 30 niños y niñas y se piden, ¿y ahora qué hago? Y pasan rápidamente todo lo que ha pasado en los 4 años de formación y no encuentran nada que lo pueda ayudar en este momento. ¿Y qué es lo que les socorre? Lo que hacía su maestro o su maestra cuando tenían 6 años. Esto sí que funciona. Y claro, que si esta es la respuesta, esto demuestra cómo la escuela no cambia nunca. Porque el modelo sigue siendo lo de antes, no de lo de mañana. Aquí se debería abrir otro tema, otra conferencia, empezar de nuevo, si tendremos fuerza y capacidad, pero no la tenemos, para decir cómo formar buenos maestros. No puedo, por lo menos no puedo ahora. No creo que es tan difícil, no creo. Simplemente sería suficiente examinar con honestidad cómo queremos la escuela. Ya lo hemos dicho, la queremos científica, no dogmática, la queremos creativa, la queremos democrática, la queremos cooperativa, la queremos, bueno,
podemos añadir cosas. Es una definición hoy casi obligatoria, casi obvia, porque leyendo los autores que se ocupan de educación, no encontramos un debate sobre esto. Bueno, simplemente hacer que la escuela de formación sea esta, sea creativa, sea abierta, sea científica. Se premia la crítica, no se premia la imitación del profesor. No se propone él como modelo con sus libros, sino al contrario, como elemento de debate, de discusión, donde para que estos maestros puedan prepararse a reconocer como protagonistas sus alumnos, deben ser protagonistas los alumnos de magisterio, de ciencias de la educación, protagonistas con sus experiencias, con sus capacidades. Deben tener la posibilidad de utilizar muchos lenguajes, por lo cual me imagino una escuela de formación de profesorado con talleres de barro, de pintura, de baile, de música, de bicicleta, de no sé qué, de mecánica, de carpintería y claro, de física, de química, de psicología, bueno, no quiero excluir lo que ya hace parte de nuestro patrimonio. No digo que no hay que estudiar, pero también estudiar. Y por lo cual, como el tiempo ya corre, quiero terminar con un último maestro, que es lo citado Don Milani, este cura de Florencia, de gran cultura, que llegó a ser cura tarde, después de haber pasado una juventud agnóstica, sin ningún interés por la religión, con mucho interés por el arte, pintaba, y por razones que nunca han sido tan claras, a veces no son claras, me imagino tampoco para los que lo viven, de repente dejó todo y entró en el seminario. Llegó a ser cura y era un cura incómodo. Escribió un libro de crítica muy dura de las prácticas pastoral de los curas, cuando era vicepárroco de una parroquia cerca de Florencia. Y por este libro, que fue prohibido, lo castigaron enviándolo en un pueblo de la montaña de Florencia que se llamaba Barbiana, donde prácticamente no vivía que pocas familias de campesinos. Y él, todos los amigos le decían, no te preocupes, bueno, el obispo va a morir, es anciano, y después tú recuperarás tu papel, lo que merece para nosotros. Y él, el primer día que llega a su parroquia, hace dos hechos. Compra un lugar en el Camposanto, en el cementerio, y abre la escuela. Empieza a visitar todas las familias y con chantajes, con insistencia, consigue que todos los chicos que habían dejado la escuela porque rechazados por la escuela, fueron a su escuela, que funcionaba todos los días por 365 días al año, incluidos Navidad, Pascua, Domingo, por 8 horas diarias. De esta escuela sale este libro que recomiendo, La carta de una maestra, y a amigos que pedían cosas, contesta de esta manera. Con frecuencia me preguntan los amigos cómo hago para llevar la escuela y cómo hago para tenerla llena. Insisten en que escriba un método
que les precise los programas, las materias, las técnicas didácticas. Se equivocan de pregunta. No deberían preocuparse de cómo hay que hacer para dar escuela, sino de cómo hay que ser. No se puede explicar con 2 palabras. Hay que tener las ideas claras respecto a los problemas sociales y políticos. No hay que ser interclasistas, sino que es preciso tomar partido. Hay que arder del ansia de elevar al pobre a un nivel superior. No digo ya a un nivel igual al de la actual clase dirigente, sino superior, más humano, más espiritual, más cristiano, más todo. Gracias. Sí, para mí sí es posible. Bueno, pues muchísimas gracias por la conferencia mía. Ha habido muchos momentos que me he emocionado, ¿no? Porque me confirma lo que decía al principio. Es que parece que es un niño. Creo que casi ningún adulto tenemos esa capacidad de ponernos en el papel del niño de la niña, se ha demostrado durante la conferencia. Tendríamos 5 minutillos, quizá un poco más, para un par de preguntas si alguien tiene algo que se... Un par de preguntas cada uno. Ojalá. Sí, ¿no? Por ahí. A ver. Lo que pasa es que no lo hago. Espera. No, ya ahorita no te oye. Un segundito. Ha dicho eso, que el problema es que no hay buenos maestros, o sea, que la solución sería que hubiera buenos maestros. Pero si ya el propio sistema es incoherente, tanto en prepararnos como en la selección de ellos, nos quitan las ganas, nos quitan las fuerzas. Sí que cuando has terminado has dicho que hay que tener las ideas claras contra los problemas sociales, políticos, arder en ansia de llevar al pobre, ¿no? Pero es como si el propio... ya no es solamente el sistema, sino también la sociedad. ¿Cómo te sales del sistema estando en el sistema? ¿Cómo...? Claro. Sí, sí, es muy claro. La propia sociedad nos perpetúa en ser individualistas, en competitivos. Y si, por ejemplo, ya un problema de nosotros mismos, por ejemplo, en esta clase de educación social, hemos optado por evaluarnos, no calificarnos. Pero aún así, aunque nos estemos evaluando, luego lo que va a contar para el sistema es la nota. Y al final vamos a acabar calificándonos. ¿Qué pasa? Bueno, pasa que hay buenos maestros, no obstante. Es por allí que tenemos que pasar. Es decir, yo creo que el aula es un sistema. Cuando el maestro está en su aula, puede hacer lo que quiere. No hay personas tan poderosas que pueden impedir a un buen maestro de hacer una buena escuela. Nosotros creo que tenemos que aprovechar de esta posibilidad y poner un cuño dentro de esta fisura. Yo creo que es una elección. La universidad no puede considerarse parte de un sistema corrupto, de un sistema conservador, de un sistema que rechaza el cambio. No, esta no es la universidad. No podemos aceptar esta imagen de la sociedad. Es la sociedad consumista, es una sociedad capitalista, bueno, pero nosotros tenemos que cambiarla, por lo menos vivimos por esto. Yo creo que una persona que se arriesga a tener un hijo, o como ocurre a nosotros ancianos, a tener nietos, bueno, no, tú no, pero yo sí. Esto es muy claro.
Una persona que se arriesga a tener un hijo quiere que algo ocurra para que un cambio sea posible, porque si no, no sería posible tener esta perspectiva de vida. Y la universidad debe ser el lugar donde estas esperanzas no se pierden, no se puede perder. Es decir, todo el mundo puede hacer este discurso, que es desde el 68 se hacía este discurso, dice, pero la escuela es coherente con el sistema. No puede ser coherente con el sistema. La escuela y la universidad deben ser lugares de ruptura, porque esta es la cultura, por lo menos creo. Se ha perdido eso, porque yo lo hablo con mi padre, por ejemplo, y dice que no debatís sobre política o sobre noticias de actualidad. Que es eso, el propio sistema o la sociedad en sí, no estamos culturalizando. Entonces, venimos aquí, seguimos prolongando el sistema que usted está criticando en la escuela, prolongado a la universidad. Más triste. Bueno, yo creo que este es el camino. Yo creo que el interés que estaba en la sala demuestra que hay interés sobre esto. Y por lo cual los que tienen responsabilidad de decisiones, quién es decana, quién es rector, bueno, tienen que tener en cuenta de todo esto y, como dice Milani, el tema no es lo que hacer, sino cómo ser. Por lo cual, el objetivo de la formación es un objetivo mucho más alto, tanto en la formación de los maestros, cuanto mañana en la actividad de los maestros en su clase. Yo quería tomar la palabra en un momentito para agradecerle la intervención y ahora lo voy a hacer no solamente como decana de esta facultad, sino como profesora de educación artística que soy en este centro. El arte en la escuela ocupa un lugar en los subsótanos, se utiliza como adorno curricular, rellena a tiempo muerto, no se le da en absoluto el protagonismo que tiene. Y bueno, me da mucha pena oír que nuestros estudiantes tengan esa percepción de la formación que reciben en este centro y sobre todo que la hagan extensiva, que se plantee como una valoración global, porque a mí me consta que hay muchas experiencias educativas en esta facultad que son muy interesantes, que están fuera del sistema, que han roto totalmente con esa inercia repetitiva y reiterativa de cliché. Desde luego, por la parte que me toca, y ahora ya no hablo como decana, sino porque me toca un poco la fibra sensible como profesora del área artística, trabajamos desde luego por potenciar la autoexpresión a través del arte, porque se haga visible un lenguaje que permite a los niños y a las niñas contar sus propias historias, pensar, que decía Argen, ver implica pensar, trabajamos el pensamiento visual y bueno, es verdad que después de ese sistema que nos anunciaba nuestra estudiante, como que desmenuza todo eso que se aprende. De alguna manera se disuelve como un azucarillo. Cuando llegan a los centros de práctica, muchos de nuestros estudiantes van con la mochila llena y vuelven con la mochila vacía. Una mochila que iba llena de expectativas, de propuestas, de iniciativas que de alguna manera han sido capaces de construir en este centro, ese centro que no siempre apuesta por las actividades estereotipadas y repetitivas, sino que en muchas ocasiones a mí me consta que hay asignaturas donde se trabaja de otra manera. Y esa mochila que va llena muchas veces vuelve vacía. Fruto del sistema, probablemente, es más cómodo el libro de texto, es más cómodo trabajar siguiendo un manual que proponer un proyecto de trabajo cooperativo, que trabajar de manera interdisciplinar. Y bueno, y obviamente pues en ese sentido sí que comparto la opinión de nuestra estudiante acerca de lo que denuncia del sistema. Así que yo de verdad que me siento muy honrada de que alguien de su valía haya puesto hoy el acento además en las artes, porque ya le digo que no solamente como decana, sino como profesora de este centro desde hace ya muchos años, ha sido ese mi caballo de batalla y va a seguir siéndolo, espero, mientras que las fuerzas me aguanten, vamos. Así que gracias. muchísimas gracias.
Cerramos entonces la... Sí, yo creo que sí. Tenemos que irnos. Muchas gracias a todos por el tiempo. Gracias, no tenemos más tiempo. Yo entendí que tú cerrabas. No, porque este tema de la práctica educativa es un tema que me interesa mucho. Lo retomamos con... Lo de máster, sí. No, decía... Sí. Este tema de la práctica educativa. Claro. Yo creo que la práctica educativa... No,